¿Qué tal, mis queridos amigos? Les saluda Brenda del Río, aquí en su canal Que Viva México. El día de hoy el tema es buenísimo. Es este. ¿Es posible lo que propone Frena? ¿De qué se trata este movimiento? ¿Cuáles son sus alcances y sus posibilidades? Para eso, bueno, tenemos al fundador del Congreso Nacional Ciudadano y de esta iniciativa, pero también tengo aquí presente a un hermano muy querido, luchador social también, constitucionalista, que nos va a hablar desde su cancha si es viable, si es posible lo que está proponiendo Frena. Gilberto Lozano, sea bienvenido a este canal. Muchas gracias, Brenda. Un saludo para Mario también. Encantadísimo de estar en esta conversación con ambos y con toda la gente que nos está viendo. Un saludo. Bueno, mira, empezaré diciendo que el Frente Nacional Anti-AMLO, que de repente lo usamos con 3 letras A al final o a veces con una, es precisamente viendo que hay también objetivos de corto, mediano y largo plazo. Es totalmente y auténticamente ciudadano. Claro, no discriminamos por credo religioso, no discriminamos por orientación sexual, no discriminamos por simpatías ideológicas, no discriminamos por etnia a nivel socioeconómico. Simplemente es la gente que convergemos en que lo mejor que podría ocurrirle a nuestro país en este momento es que el señor López se retirara, ya bastante cerca inclusive de la cárcel está con su crimen confeso, que ya explicará seguramente Mario con mucho más detalle, pero el Frente Nacional Anti-AMLO fue una sincronía de muchos colectivos que en el momento en que López Obrador dijo que la pandemia le venía con anillo al dedo, como anillo al dedo, en ese momento para nosotros surgió claramente pues un aspecto, diríamos que hasta demoníaco. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la pandemia del coronavirus es muerte, destrucción, pérdida del empleo, pérdida de muchísimas cosas, de vivir la vida como esperaría cualquier ser humano. Y en ese sentido, que la persona haya abierto su alma completa, la desnudó ante toda la gente para decir que la pandemia le venía como anillo al dedo y hablar que porque le permitía llevar a cabo su transformación, esa cosa que ha inventado como su revolución en la cabeza de López, pues evidentemente nos dejó claro que no puede ser que ningún medio justifique un fin, ninguno. Sería verdaderamente atentar a los principios humanos, universales, cristianos en muchos de los casos, de pensar que alguien pueda gozar de que se esté sufriendo. Y bueno, ahorita con las cifras oficiales del día de ayer, ya casi 33,000 fallecidos o familias en duelo, y un pico récord el día de ayer de 7,000 contagios, que pues habla de las mentiras en las que se ha fundamentado el gobierno de López para sostenerse, diciendo que la pandemia no iba a llegar, que ya habían domado el virus, que la curva estaba aplanada, nada que ver. Pero eso se suma a todas las mentiras. Entonces, Frena nace con una meta muy clara: lograr la dimisión del señor López usando la vía jurídica, la vía de la presión social y la vía indudablemente mediática que nos permite, ante el cerco informativo que controla esta dictadura chavista, porque ese es categóricamente lo que podemos hablar de esta gestión o de esta forma de régimen que está siguiendo el señor López. Pues bueno, dictadura porque cumple los 5 parámetros universales de una dictadura: el poder unipersonal, la cooptación de todos los medios independientes, republicanos y democráticos, ya hasta se siente el vigilante de las elecciones. El tercero es el enemigo inexistente, el hablar de los yanquis o en este caso del neoliberalismo, cumple también con ese parámetro. Un cuarto parámetro es el ataque constante a través de la denostación, la descalificación, la crítica mañanera que hace de cualquier medio que lo critique. Eso también es una característica de las dictaduras. Y el famoso plan inacabado: promesas y promesas y promesas, y en los resultados nada.
Frena no tiene una ideología. Si tratáramos de describirla como que hay una esencia, diría que la esencia es de la gente que pagamos impuestos en México y que vemos destruyéndose al país, claro, y que vemos que este hombre, al llevarnos por su capricho personal, su admiración a Fidel Castro, pues también la dictadura, que ya expliqué por qué le llamamos dictadura, también cumple con 178 hechos que lo pueden configurar perfectamente como un chavismo. La ley de extensión de dominio, que pues es una figura que va más allá que el crimen organizado, para tratar de tener reprimida a los críticos con la bandera de la extensión de dominio, las leyes mordaza en los hechos fácticos, la interrelación con el narcotráfico a todas luces muy evidente, el proceso de acabar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todos los fideicomisos, la discrecionalidad en el manejo del presupuesto, y en fin, hay 178 cosas muy evidentes que lo pueden hacer clasificarse como un chavismo, seguir el guión del señor Hugo Chávez, y los mexicanos que tenemos un poco más de conciencia de lo que ha ocurrido con Venezuela, con Ecuador, con Bolivia, no queremos eso. Además de que está a 180 grados de lo que él prometió, que no aparecía como un socialismo del tipo que él quiere instalar. Y bueno, pues dimos con el documento del Foro de Sao Paulo, que fue suscrito por el partido en el poder y que lleva una agenda que hemos podido identificar al pie de la letra, que siguen, y que eso es lo único que va requete bien, cuando la salud, la seguridad, la deuda, el empleo, el crecimiento, la devaluación del peso, la inversión extranjera, todo está verdaderamente, no hay una sola cosa, porque si tratáramos de decir que cuál es la ideología de los mexicanos en el fondo, son los resultados. A mí no me hables de izquierdas, de derechas, no sé qué es eso, no me interesa, son los resultados, y los resultados todos los mexicanos queremos salud, educación, seguridad, empleo, crecimiento, en fin, o sea, ahí no existen ideologías. Esas están buenas para que se peleen ahí por los puestos públicos la gente, pero en la vida real el mundo está cambiando radicalmente, Brenda, Mario, y a la gente que nos escucha, hasta estar orientado a los resultados. A ver, esto que estamos experimentando nos lleva a más empleo, nos lleva a mejor crecimiento del PIB, nos lleva a un mejor índice Gini de la distribución de la riqueza, nos lleva a una mejor seguridad de nuestra integridad personal y la de nuestras familias, ¿sí o no? Y en ese sentido el señor se lleva todas las palmas en destruir completamente todos los parámetros universales con los que se mide un desarrollo. Así está, eso es Frena. Muchas gracias. Para dar la bienvenida a Mario Gallardo Mendiolea, que es abogado constitucionalista, quisiera simplemente que abonara, Mario, y si quieres iniciar con otra idea, Mario, adelante. Sí, ¿cómo no? Pero lo que tú y yo hablábamos hace, yo creo que 3 semanas, tú me dijiste la dimensión que ha tomado de peligro desde las propuestas de reformas constitucionales de este gobierno, ¿sí? Para cambiar la Constitución y que tenga más poder el gobierno y cada vez sea fácilmente sometido el pueblo de México, son terribles. Adelante, Mario, por favor. Sí, buenas tardes. Pues saludo a todo el auditorio y a mi hermano Gilberto, con muchísimo gusto en saludarte, Gilberto, nuevamente. Pues la verdad es que la explicación sería muy sencilla y de esto hay que darlo a conocer. El partido Morena, desde que asumió la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha presentado no solamente 10 propuestas de reforma constitucional, sino que se han tratado de meter con aproximadamente 35 leyes federales. Y estamos hablando de, pues, modificar al menos 70 leyes complementarias. Cuando Andrés Manuel López Obrador dijo en su discurso de toma de posesión, muchos de nosotros lo recordaremos, dijo claramente, esto es un cambio de régimen, y nadie lo entendió. O sea, se nos había dicho durante mucho tiempo, Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México, y los que votaron por Andrés Manuel pensaban que realmente era un hombre que no pertenecía a la clase política. Esto es, era como un Robin Hood dentro de la política, y resultó pues que no solamente fue un hombre miembro de la mafia del poder, sino que además
encumbró a la mafia del poder durante su mandato y ha engañado al país. Y porque muchos le preguntaron, mándeme. Y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo, vamos, es que se le preguntó hasta el cansancio, ¿es un gobierno como el de Hugo Chávez? Él dijo que no. Se le preguntó hasta el cansancio, ¿usted va a llevar un gobierno donde va a expropiar, donde va a meterse con la propiedad de las personas, donde se van a restringir las libertades? Él dijo que no. Bueno, pues ahorita Gilberto atinadamente decía, Gilberto yo lo admiro mucho porque él ha llevado la cuenta. Nosotros hemos tratado de hacer un diagrama de flujo de todas las modificaciones constitucionales y las iniciativas que Andrés Manuel López Obrador ha presentado para cumplir los acuerdos que firmó Jacob Polevsky en La Habana, en el Foro de Sao Paulo. Y tal cual como aquí se comentó, ha sido preciso. El Foro de Sao Paulo obligó a México, al partido Morena, a que cumpliera con 3 etapas específicas y a que desarrollara 25 acuerdos. Y es parte de esos 25 acuerdos, pues si me preguntan por leyes, está lo que dijo Gilberto, la ley de extinción de dominio, que es la ley Hugo Chávez, la ley de tratar de que el INEGI se meta a tu casa, que esa ley le llaman la ley Nicolás Maduro, está la ley Mordaza, la de expansión de mandato, la ley de soplones, que es una ley muy al estilo Cuba, está toda la intervención en las inversiones, está grabar las plataformas digitales, es decir, todo esto es... migración, Mario. Es un sistema comunista, Brenda. O sea, sí. Lo que Gilberto ha venido denunciando es una cuestión de libro. Lo que pasa es que poca gente tiene tanta información como alguien que es un ciudadano y que esto que Gilberto Lozano ha empezado en México es algo que no teníamos en el país. Es decir, estamos acostumbrados a la partidocracia. Todo se tiene que lograr a través de los partidos políticos. ¿Y qué es lo que pasa? Que llega un ciudadano sí. y convoca a la sociedad civil, no estando en las boletas, exigiendo que al pueblo de México se le hable con la verdad y denunciando las atrocidades del gobierno. Y obviamente había tal descontento social y sobre todo tanto desencanto de la gente que se dio cuenta que fue una tomada de pelo la oferta política de Andrés Manuel López Obrador, que el movimiento de Frena pues se ha convertido en un fenómeno nacional. Ni siquiera cuando salimos a las calles a protestar por las iniciativas de Enrique Peña Nieto, que salimos 1,5 millones, ¿se acuerdan? Hace 3 años, ni siquiera en ese momento se logró lo que hoy el movimiento Frena ha logrado. ¿Y qué tal? Porque esto no nada más ha impactado esta respuesta, este sentimiento ciudadano, esta ola imparable con la cual se identifican todos con la finalidad. No queremos que se lleve a pico este país y no queremos perder las libertades y la democracia. No solamente ha impactado aquí, sino que ha impactado ahora también en Argentina. Y vamos a ver un pequeñito video de nuestros compañeros de Argentina. Seamos de los que nos piden sacrificios, pero jamás ceden nada. Independientes de una justicia que funciona a lo honesto y perdona al delincuente. Independientes de un Estado que cobra más y más impuestos mientras el país está estancado. Independientes de los gremialistas que se hacen ricos mientras los trabajadores son cada vez más pobres. Independientes de esos políticos que están dispuestos a transar con cualquiera para mantener su cargo. Independientes de los que quieren callar al periodismo y callarnos a nosotros. Independientes de los que nos gritan, nos ningunean, nos insultan, a pesar de que son nuestros empleados. Ellos dependen de nosotros no dependemos de ellos. Somos libres, aunque a veces lo olvidemos. Este 9 de julio declaramos nuestra independencia. ¡Qué maravilla, Gilberto! Han acusado a las personas que hemos adherido a este movimiento patriótico, democrático, pacífico, maravilloso, que bueno, tú eres el rostro más visible, nos han acusado de ultraderecha. ¿Qué me puedes decir de eso? Mira, volvemos al tema. La forma, perdón, en llamadas y bueno, se interrumpe un poco la comunicación. ¿Se escucha, Brenda? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ok. Bueno, pues yo creo que es una pregunta clave porque es la forma
en que tú quieres convertir una voz de la ciudadanía, la quieres convertir en el ring o en el cuadrilátero que ellos usan, que es el de un golpeteo político. Entonces, si el señor llegó al poder diciéndose de ultraizquierda, pues llamas ultraderecha al señor que te critica. Y es una forma maniquea, es una forma binaria muy primitiva de cómo ven los políticos las cosas, como un golpeteo político. No, es que andan los del PRI ayudando, andan los del PAN, son los que andan haciendo las caravanas. Entonces ellos todavía no caen o no quieren verlo, que no existe esa cosa de ultraderecha y ultraizquierda, porque si tú vas y me preguntas a cualquiera de nosotros que estamos en Frena, oye, ¿en qué cosas crees? Pues creemos en la vida, el derecho a la vida, creemos en que la salud, la expectativa de vida mejore, no que se va a empeorar, creo que 4 años en promedio con esto que ha sido un desmantelamiento de salud desde el año pasado, porque ahorita van a querer echarle la culpa al coronavirus, pero ya el crecimiento de México venía en recesión desde el año pasado y no se diga la problemática de los niños que no tenían medicamentos. Bueno, pero vamos con precisión a la respuesta, que es la pregunta, Brenda. Yo no sé qué sea eso de ultraderecha y no sé qué sea eso de ultraizquierda. No le entiendo, ni le quiero entender. Yo soy una persona de resultados y creo que muchos mexicanos, eso es el DNA que tenemos. Está mejorando la población, está viendo trabajo, estamos teniendo movilidad social, está viendo mejor oportunidades para la gente, o simplemente los estamos convirtiendo en gente que pide limosna, que está esperanzada que un papá protector, gobierno les entregue una dádiva. ¿Dónde vamos? Entonces, en ese sentido, pues llámale derecha, llámale izquierda, llámale marcianos. Yo lo que quiero es mejor seguridad. No puedo aceptar que haya ahorita 45,433 asesinatos, que es un 67% más que lo que hizo el nefasto de Peña Nieto, sí, o 261% más que hizo la persona Felipe Calderón en el mismo periodo. No puedo aceptar que se está acabando el empleo y que ahorita los muchachos que están graduándose no van a encontrar trabajo. Eso no puede ser. Y entonces todo esto está convirtiéndose en un círculo perverso en donde ves claro que el camino que estamos llevando pues es hacer otra Venezuela con sueldos muy bajos, con gente esclavizada. Y bueno, como hay alguna gente que hasta se le prende el foco y dice, oye, ¿no le convendrá a Trump que seamos un país comunista para tener un traspatio de mano de obra barata, en donde jueguen con nosotros como esclavos a $1 el día? Pues pudiera ser, yo no estoy diciendo, acuérdense que es Make America Great, o sea, hacer América grande, y eso puede significar, si el señor llegó un momento en que dijo que estaba en su lista cualquier persona que invirtiera en otro país y no en Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿qué es la ultraderecha? A mí me tendría que explicar esos señores del cuatrote, así le llamo porque fue un engaño para México. El señor dijo que el ejército iba a los cuarteles, nada, está en las calles. El señor dijo que en 6 meses iba a contener la seguridad, nada, tenemos una espiral de violencia. El señor dijo que iba a bajar los impuestos, para el revés, no los ha bajado y ahora quiere grabar cosas nuevas. El señor dijo miles de cosas mentirosas y como se ha detectado en un video, él dijo, bueno, es que una cosa es la campaña para engañar a la gente y otra es lo que voy a hacer en la vida real. Pero en la vida real lo salió con una dictadura chavista, en donde simplemente la cúpula se ve beneficiada y se vuelven ricos. Y entonces si me dices que soy de ultraderecha o conservador, porque quiero conservar la salud, quiero mejorar la seguridad, quiero mejorar el empleo, no quiero que se devalúe el peso, quisiera que hubiera muchísimas inversiones extranjeras y poder decir México es una potencia mundial, pues llámame como quieras, pero yo creo que México tiene todo para ser una potencia mundial, pero como bien lo dijo, como lo dijo Margaret Thatcher, lo único que les sobra a ustedes en México, porque este es el país más rico del mundo que yo he pisado, lo dijo hace muchos años, la dama de hierro, dijo, lo único que les sobran son los políticos. Esos son los que han destrozado el valor de México, que tiene oro, plata, petróleo, una folclor, una cultura gastronómica, una posición geográfica envidiable, y hasta nos han metido en la cabeza decir tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.
Mira, yo viví 2 años en Canadá y ellos dicen tan cerca de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Fíjate la mentalidad, pero acá esta gente doctrinaria le ha hecho creer el estigma de que estamos fregados porque estamos al lado del mercado más grande del mundo. Entonces, el ataque que ha habido por parte de la masonería, claramente al decir y gritar viva la gran fraternidad universal, pueblos sin fronteras, ideología de género para escoger entre 100 géneros, si tú me dices de ultraderecha porque estoy en contra de que se ponga como género la zoofilia o la pedofilia, pues llámame de ultraderecha, o que la gente no tenga libertad religiosa y de credo porque un señor grita gran fraternidad universal, pues llámame de ultraderecha, o que porque estoy defendiendo el derecho a la vida, de la vida sagrada que desde la concepción, pues llámame de ultraderecha. Y aparte, Gilberto, eso que tú estás diciendo está consagrado en los tratados internacionales de derechos humanos. Y aparte, así es, la gente no lo sabe, y lo opuesto a lo que nosotros estamos luchando para que exista en este país, que es el respeto pleno a los derechos del hombre, está políticamente ignorado y es en contraposición con la agenda globalista, que es la agenda de George Soros. Ya vemos ahí a Marcelo Ebrard firmando ese pacto migratorio que es en contra de la seguridad nacional, por supuesto. Y bueno, yo quiero que nos hable tú eres muy experto también en lo que no conviene de la masonería, Mario, y también en cuanto al derecho a la vida, derecho a la protección de la familia, derecho de los padres a educar a sus hijos. Mario, ¿cuál ves tú que sea, entonces, también lo vamos a abordar en un momento, la finalidad social, jurídica y política de Frena? ¿Cómo ves? Quiero que me digas también si es viable lo que está proponiendo Frena, la dimisión de este hombre. Bueno, evidentemente todo lo que ha propuesto Frena hasta este momento tiene sustento legal. O sea, a lo mejor por eso el movimiento de Frena es tan perseguido. Porque las cosas que las vienen proponiendo conforme a derecho, y entonces la clase política en México no está acostumbrada a eso. O sea, incluso ahorita que Gilberto tocaba el punto, ¿no? Es claramente un discurso masónico en todos los sentidos, incluso en cuanto a las iniciativas que presenta, porque sigue la agenda que ellos tienen para querer gobernar un país. Hemos detectado, por ejemplo, algunas frases, Brenda, donde se ve claramente cuál es la intencionalidad de crear paradigmas falsos o de crear un pensamiento colectivo en México basado en falsedades que no tienen nada que ver con lo que la ley dice. Por ejemplo, han dicho que no es posible la renuncia de Andrés Manuel López Obrador. Incluso tienen un ejército de gente que anda en los medios tratando de desestimar la propuesta, que es precisamente el argumento central de lo que hoy por hoy lucha Frena. Entonces, bueno, pues a toda esa gente que se dicen expertos, yo como abogado les diría, pues arranquen en la página la Constitución en el artículo 84, porque en el artículo 84 de la Constitución vigente viene perfectamente establecido el proceso para que un presidente en caso de dimisión sea sustituido. O sea, y Frena dice, bueno, él se tiene que ir. Ellos han dicho, el gobierno federal es escandaloso cómo ha salido a decir cosas y ha mandado a sus operadores políticos a que digan cosas que los abogados y más la gente que conoce la Constitución dice, ¿pero de qué están hablando? O sea, claro que el presidente, hasta Nixon renunció, ¿no? O sea, claro que puede renunciar un presidente en México. Es más, no sería la primera vez en la historia del país. Dicen, por ejemplo, también todos los opositores a Frena y todos los que alaban al gobierno federal, dicen ellos, cuando Frena expone públicamente la necesidad de que se vaya antes de que destruya más el país el presidente, dicen, si llegó por la vía democrática, se fue por la vía democrática. Bueno, en términos constitucionales así debería de ser, pero la práctica es que el gobierno que se instaló este cambio de régimen, la 4T, es un cambio al comunismo que es una dictadura. Si la gente pudiera leer los acuerdos que fueron a firmar en el Foro de Sao Paulo, se daría cuenta claramente que es para instalar una dictadura chavista. O sea, oye, Mario, perdón que te interrumpa. Si llegó democráticamente una persona que está traicionando a su patria, que está exponiendo a los mexicanos a miles y miles y miles de migrantes, por ejemplo, ¿no? Que nos están asaltando, ¿no?
que está exponiendo a México también, que ha liberado a uno de los más visibles enemigos de la patria y de los ciudadanos mexicanos, sí, que es Ovidio Guzmán, ¿no? Y lo libera siendo que ha sido culpable y el artífice de miles y miles y miles y miles de muertes de ciudadanos mexicanos, de hijos de México, ¿sí? Si es una persona que ha privado a las mujeres que sufren violencia de encontrar una casa de refugio donde ir cuando la están golpeando, ¿sí?, con sus hijitos, porque ya ahora ya la cerró, y cuando este mismo hombre ha cerrado las guarderías donde cualquier obrera, trabajadora doméstica, ¿sí?, puede dejar seguros a sus niños. Yo conozco sus casas. Tú sabes que yo trabajo con las mujeres muy pobres, ¿sí? Entonces, bueno, si hay que explicarlo. Un delincuente por vía democrática, un asesino por vía democrática, ¿sí? Entonces, que vaya por vía democrática. No, eso es lo que vamos a explicar ahora. Lo que vamos a tener que romper un mito. O sea, esta gente dice, los operadores políticos del presidente dicen, si llegó por vía democrática, se tiene que ir por vía democrática. Momento, entró por la vía democrática, pero se va por la vía constitucional, que es diferente. O sea, eso es. O sea, entró por vía democrática, pero como todo dictador, los dictadores no reconocen la democracia. Es más, destruye las instituciones democráticas de los países como lo está haciendo este hombre. Entonces, si entró por la vía democrática, se va por la vía constitucional. La Constitución prevé perfectamente la forma en que nosotros cambiemos de presidente. O sea, el que se le exija su renuncia, pues estaríamos hablando en contra de todo el derecho del mundo occidental si no tuviéramos nosotros la facultad como ciudadanos de pedir que el presidente dimita o de hacerle un juicio político para que se vaya. Son exactamente los dos caminos. Entonces, hay que romper ese paradigma. O sea, dicen, si entró por la vía democrática, se va por la vía democrática. No, señores, él nunca se va a ir por la vía democrática. Se va por la vía constitucional. Para eso estamos los constitucionalistas, para explicarle a la gente. Dicen ellos también, hay que esperar la revocación de mandato, ¿no? Porque dicen, hay que darle el beneficio de la duda, porque no se puede hacer nada antes, y un montón de gente apoya estas ideas. Para eso, nuevamente, estamos los que sabemos de leyes. O sea, evidentemente no hay ninguna razón para esperar. O sea, ¿qué vamos a esperar? Explíquenle esto a los padres de los niños con cáncer. Hay que esperar a la revocación de mandato. De ninguna manera. ¿Por qué hay que esperar? Al contrario, el juicio político va a enumerar muchísimos delitos por los cuales debería de estar inhabilitado desde este momento para ejercer el cargo público. De hecho, lo estaría ejerciendo legalmente. Una pregunta, Mario. Sí. Sí, los jueces que deberían ir tras él y meterlo a la cárcel como corresponde constitucionalmente, o no sé si es en la Cámara, es en el Congreso, es el Poder Legislativo en este momento. Sí. Ellos son tan culpables, ¿sí? Son tan culpables como el que está libre, siendo evidente que es un criminal confeso, ¿no es así, Mario? Sí, yo creo que por eso Gilberto y el movimiento de Frena les estorban tanto a la clase política, porque tal pareciera que ya hay un acuerdo entre ellos, ¿no? Simplemente acabamos de ver hace 36 horas a lo más a los líderes de los partidos en el Congreso, pues acabamos de ver el presidente Morena y el presidente del PRI como grandes amigas, alabando la visita de López Obrador a los Estados Unidos, y nada más el licenciado Juan Carlos Romero Hicks, del Partido Acción Nacional, pues haciendo algunas manifestaciones en contra, pero vemos claramente cómo en el movimiento de Frena es algo que creo que todo el mundo tiene claro. La clase política trabajan para ellos mismos, no para el pueblo. Eso es lo que se ha venido denunciando desde hace mucho, pero gracias a Dios tenemos la Constitución, Brenda, y es algo que vivimos en un país de instituciones, por eso a este régimen le urge destruirlas, porque al destruir las instituciones, entonces sí nos quedamos a merced de un dictador. Vamos, podemos poner 1000 ejemplos. Destruir el sistema de salud que era por ley y que había costado décadas de armar. Llegamos con el INSABI y simplemente pues destruimos, porque es destruir el sistema, no es sustituirlo por otro. Lo mismo pasa con los bancos estos que quiere abrir López Obrador, ¿no? 2000 sucursales en todo el país. Es un manual. Lo que el movimiento de Frena denuncia es que le dice a los mexicanos, si no, Gilberto me puede corregir, documentense, investiguen.
porque esta película de terror que hoy vemos en México ya la vieron en otras 7 naciones latinoamericanas. Oye, entonces, qué bien que lo dices así, porque realmente es una película de terror para quien está informado, ¿no? Claro. Termina tu comentario, Mario. Sí, a mí me gustaría muchísimo preguntarle a Gilberto en base a esto. Ahorita voy con lo de los asesores, porque México tiene derecho a saber quién lo está gobernando. Nos vendieron esta historia del PRIAN, de que bueno, las ratas en el poder, la mafia, pero lo más importante siempre son los asesores, los que están moviendo los hilos, ¿no? Los que investigamos el tema nos damos cuenta que el gobierno López Obrador, pues hay probablemente unos 30 o 40 caciques que son los que están controlando ahí políticamente la Ciudad de México, los estados que gobierna Morena, etcétera. Pero también tenemos una lista, que yo he escuchado a Gilberto en alguna ocasión que ha mencionado algunos de ellos, una lista de personas que están asesorando al gobierno de López Obrador y dando hasta capacitación a todos los altos funcionarios de México, y curiosamente, pues ninguno es mexicano. Todos provienen de estas dictaduras latinoamericanas adheridas al Foro de Sao Paulo. Pero mi pregunta, lo que yo quería decirle a Gilberto es, si tuviéramos la oportunidad que nos explicara así, de manera concreta, para el mexicano de a pie, para que esto quede claro, lo acabo de explicar en términos constitucionales, claro que lo que propone Morena es legal, y si no, la gente que abra la Constitución, perdón, todo lo que Frena propone es legal, ¿no? Por supuesto. O sea, yo tengo aquí, saqué unas notas, buscamos, los abogados siempre tenemos que tener los antecedentes de todas las acciones que se han hecho en contra de nuestra contraparte, y tristemente hoy para el pueblo de México su contraparte en juicio es el presidente de la nación. Sí. Entonces, esta no es la primera vez, están haciendo una escala, no es la primera vez que se lleva a juicio político un presidente, no es la primera vez que se denuncia ante Corte Internacional, ante la Haya, no es la primera vez. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en este momento la clase política está diluida, es decir, es un mandatario que tiene, como se ha denunciado, el Congreso lo tiene en sus manos porque tal parece que no hay oposición, y la Suprema Corte de Justicia, Gilberto me podrá corregir en este tema, tiene por lo menos 4 o 5 ministros al servicio de López Obrador y 9 son masones. Entonces uno dice, ¿a dónde vamos a correr? O sea, cuando estamos hablando de que están adueñándose de las instituciones, el punto de la masonería no se puede sacar del espectro de análisis de la realidad nacional. ¿Por qué? Porque nosotros a veces vemos cómo se toman decisiones, pero decisiones que van pues directamente en contra de los mexicanos, y uno dice, ¿cómo es posible que el país entero no tome acciones legales? Lo que Frena hace es levantar la mano y decir, vamos a actuar civil, pacífica y jurídicamente en contra de nuestras autoridades. ¿Qué tiene de malo eso? O sea, ¿quién puede reclamar eso? Mario, sí. Antes de pasarle el micrófono a Gilberto, porque él es el que también es el experto, es la cabeza de todo ese querer, esa voluntad que nosotros tenemos de defender a nuestra patria, de defender nuestras libertades. Bueno, estaba yo escuchando que cuando sucede algo inexplicable para la democracia, por ejemplo, el doctor Bob Schiffman, están analizando las pérdidas de libertades ahorita con el COVID en Europa, alemanes, son doctores alemanes, pero me llamó mucho la atención, dice, mi motivación son mis abuelos y mis padres, que me enseñaron que si siento que, uno, se están reduciendo los derechos básicos, acuérdate que estos son nietos de los que vivieron el nazismo, ¿sí? Si están reduciendo los derechos básicos. 2, la democracia está siendo restringida. 3, la prensa ya no es una prensa libre, sino que es propaganda. 4, cuando otras opiniones son censuradas y eliminadas, entonces hay que salir a las calles y hay que preguntarnos esto. Cui bono? ¿Quién tiene el beneficio? ¿Quién gana con esta restricción de derechos? Gilberto, por favor. Con todo gusto. Mira, evidentemente sí es cierto que para alguien que busca instalar una dictadura, pues sí le viene como pandemia, la pandemia como anillo al dedo. Eso es un hecho. El tener ahorita a la gente distanciada, enclaustrada, pues les permite que corra el tiempo mientras ellos siguen modificando leyes, la Constitución, como bien lo explicó Mario. Yo a la gente lo que le diría es,
porque si tiene alguna duda, y creo que ya en este momento le explicó con mucho detalle, el pedir la renuncia de López es legítimo y legal, sí, totalmente legítimo y legal. Y él ya habló de uno de los artículos, o hay otro más, el 108, que habla con toda claridad de que el presidente puede ser enjuiciado por delitos graves del fuero común, como es el haber dejado libre a un criminal. Ese ya, ahí ya, vaya, de facto está inhabilitado. Yo no le puedo llamar presidente a alguien que declaró públicamente que él tomó la decisión de un crimen. O sea, eso es imposible. O sea, todavía la gente que, a menos que sea un sicario de algún cartel o alguien que te recibe dádivas, pues lo entendería de por qué todavía le llama presidente a un tipo que es un criminal confeso y que no tiene atenuantes en algo que se llama delito grave. Está clasificado como delito grave. Además del tema de la traición a la patria, que habla de cualquier riesgo en que tú pongas la integridad, la independencia y la soberanía. Y eso, desde el momento que invitó a los migrantes a que si traían coronavirus, aquí los iban a curar, y que abrió las puertas de México por el lado sur, y que tuvo que ser humillado allá por Trump para convertirse en una patrulla fronteriza con toda la Guardia Nacional. Entonces, hay todos los elementos, sea por la vía de la renuncia por causas graves, como por el enjuiciamiento por traición, que es totalmente legítimo. Y claro que le va a interesar, como bien lo dijo Mario, que engañar al pueblo con que firmamos un cheque en blanco cuando votaron 30 millones por él. No existe el cheque en blanco, no existe constitucionalmente en la gente que podríamos llamar los padres de la patria. En 1917, las 300 personas que en esas 6 semanas crearon la Constitución, pues nadie dijo que alguien que llega de presidente es ya para decir, no hombre, no importa si te vuelves loco al día siguiente, te vuelves un asesino o estás por encima de la justicia. Eso es falso totalmente. Entonces, como él bien lo decía, habrás llegado democráticamente, pero el primer día que la nación me lo demande, si no, no existiría ese juramento. Pues imagínate, pues, oye, ¿para qué hago ese juramento si al cabo yo aquí voy a estar apoltronado 6 años? Entonces, estos señores están creando un mito, una mentira, un paradigma falso, y la misma disidencia controlada. No, es que no es renunciable el puesto. ¿Cómo se va a ir el presidente? No, espérate, se puede ir y lo vamos a hacer que se vaya. Entonces, en ese sentido, lo primero es quitarle completamente de que esto no es legítimo. El artículo 8 te permite el derecho de petición, el 6 la libre expresión, el 9 la libre agrupación para procesos lícitos, y está muy claro el artículo 39, en todo momento el pueblo tiene el derecho inalienable de alterar el sistema de gobierno. Entonces, no se preocupen todos los mexicanos que han sido engañados, confundidos o distraídos de que esta no es una causa legítima, legal y fundamentada en el Estado de Derecho. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo, para lograrlo tenemos efectivamente que tener la vía jurídica, la vía de la presión social, etcétera. Lo tenemos que lograr porque ahí es donde los estudiosos de los movimientos sociales nos dicen lo siguiente: no puedes tumbar a un dictador con herramientas democráticas, porque las van a cooptar, sí, las van a manosear. O sea, así lo hizo Maduro, así lo hizo Evo Morales. Ya esta película de terror, como bien dijeron, ya se vio en otros países. Entonces no podemos poner nuestra esperanza allá, es distraernos del objetivo en el que todos los mexicanos, así como acabas de pasar ese video, ellos es su segunda caravana, esta del 8 de julio, y estamos muy cercanos porque Alberto Fernández, presidente de Argentina, pues le resultó a la gente con otro tipo que quiere instalar la dictadura chavista, y que él lo ha dicho claramente, ya nada más quedamos 2 en toda Latinoamérica que queremos cambiar el mundo, López Obrador y yo. Pues sí, pero es cambiar el mundo para un retroceso, y lo dijo abiertamente Alberto Fernández. Entonces Julio, que por cierto esa voz que escucharon no es de ningún locutor ni maestro de ceremonias, es un ciudadano argentino que hizo ese bonito guión y saca esta manifestación de que Argentina, que está en contacto con nosotros, dice: hermanos México,
nos sumamos, porque aquí nos está cargando igual que ustedes. Y va... Perdón. Sí, se está perdiendo un poquito el audio. Ya está Gilberto otra vez. Sí, perdón, es que era una llamada, y por cierto, de Guadalajara. Es Manuel Suaje Pinto, de TLV1. Es un ciudadano, como tú bien lo dices. Así es. Entonces, ellos también se están hermanando. Te quiero decir que ya nació Frena, porque la parte Bachelet fue muy dura para Chile. El caso de Orlando Hernández en Honduras. Me habla también Stephanie Saide, Catarín Saide, de la parte de Honduras, y empieza a crecer, y ustedes oyeron en ese guión algo muy importante. ¿Cómo es posible que un empleado de nosotros nos venga a fijar el destino de nuestro país? Ellos son servidores públicos, administradores de nuestros impuestos y finalmente empleados. Entonces, estos se sienten ahora reyes, y esa es la parte de conciencia mexicana que es con la que estamos teniendo que trabajar. O sea, decir, tú eres el dueño de México. Tú eres el que debes de fijar el destino de la casa de tus hijos y tu familia. Y no podemos aceptar, la mayoría de los mexicanos, que 40 personas de esta galería comunista, por sus aficiones, sería, como me dice un buen amigo Pedro Novo de Magdalena de Quino, Sonora. Oye, Gilberto, ¿qué tal si hacemos ya un fondo para mandar a estos 42 personas a que se vayan a Venezuela 6 meses? Les pagamos el avión, que vayan y vean lo que quieren construir, o los mandamos a Cuba y les decimos, mira, quédate 6 meses en Cuba, sobrevive en Venezuela 6 meses, yo te compro el boleto como mexicano para que veas la verdad de lo que está ocurriendo ahí, no la que te platica Citlali Tibáñez, ahora conocida con nombre soviético, Yelko Polanski, o no el señor Fernández Noroña, que vienen de la parte bonita de Venezuela, donde fueron atendidos por los burgueses socialistas, pero no fueron a ver cómo levanta la gente la comida de la basura, cómo no encuentran medicamentos, la escasez de los mercados. Y yo te lo digo también con conocimiento de causa, porque un hijo mío hace 4 meses estuvo en Caracas para asistir a la boda de su cuñado, que se casó con una venezolana en Caracas, y lo que te puede platicar es una historia de terror, o sea, para empezar tenía que andar un comando cuidándolos de que no le roben el celular, los maten por un celular o por $5, cambió $20 y le dieron una bolsa de billetes, y para allá vamos. O sea, no hay nada que nos diga que no vamos para allá. Entonces tenemos que resistir. Si las promesas que hizo López hubiera abierto completamente su agenda, no hubiera ganado. Nos engañó. Por eso yo le llamo el cuatrote, porque fue un 4 que le aplicaron a los mexicanos. Nos prometieron, sí, pues un cambio de ir contra la corrupción. Qué bueno que vas contra la corrupción. Pero oye, cuando ves a Manuel Barlet, a Marcelo Ebrard, el Bester Gordillo, Napoleón Gómez Urrutia, Ricardo Monreal, ahí, pues ¿cuál? Oye, a ver, ¿cómo que vas contra la corrupción? Oye, si tienes... Porque mucha gente nos dice, a ver, ¿por qué no reclamaron? Si Peña se robaba tanto, si Fox se robaba tanto, si Perengano, Mengano se robaba tanto. O sea, qué bueno que... ¿sabes qué? Eso es lo que quisiéramos verlos en la cárcel, y cosa que no está sucediendo, por supuesto, no está sucediendo. ¿Quién gana con desprestigiar? O sea, primero, ¿quién gana con que Frena cobre fuerza en México y en el extranjero? ¿Quiénes? Las libertades de los ciudadanos, la democracia. Pero ¿quién pierde? Y entonces te está tirando a ti, Gilberto, tirándome a mí, tirándole al tubaburro, tirándole a cualquiera que vea que levanta la cabeza. Bueno, pues son precisamente los partidos políticos, son precisamente los que se están agarrando más poder en contra de los ciudadanos. ¿Quiénes son más? Aquellos que no han sido metidos en la cárcel. ¿Quiénes? Pues el narco también, porque ellos les está dando carta abierta. Veamos Celaya, Guanajuato, cómo está en manos del narco, ¿verdad? Ahí Irapuato. Estamos viviendo en Siria. Pero bueno, por favor. Yo quisiera ahí, Brenda,
porque ahorita dijiste algo súper importante, ¿no? A todos los que tenemos alguna responsabilidad, a muchos líderes sociales, a nosotros, cuando nosotros apoyamos la causa de Frena o simplemente nos manifestamos para denunciar al gobierno federal, siempre nos dicen esto: ¿por qué no hablaron antes? ¿Por qué no? Y voy a hablar, ahí va el abogado otra vez, ¿no? Bueno, yo me di a la tarea, porque siempre hay que hablar con fundamentos. A mí me encanta que me digan, es que ¿por qué no dijeron antes? Es que esa gente ahora sí está protestando y demás. Fíjense que me puse a hacer una investigación y tengo algunos amigos en el servicio exterior. La demanda más fundamentada que se ha presentado ante la Corte Internacional de La Haya en los últimos 10 años, ni se imaginan quién la presentó. La presentó el Congreso Nacional Ciudadano en contra de Enrique Peña Nieto. Para toda la gente que hoy acusa al ingeniero Gilberto Lozano y al movimiento de Frena y a todos los ciudadanos, porque ahí no hay políticos, son puros ciudadanos los que están. Así es, entonces, así es. Para toda la gente que yo como abogado constitucionalista, yo les respondo y les digo, si se ponen a investigar van a ver que esto no es contra el gobierno de López Obrador o contra su persona, no, es contra la corrupción y los malos gobiernos a los que realmente en México parece que nos acostumbramos, pero en justicia a mí siempre me gusta sacar antecedentes judiciales, ¿no? Legales, y bueno, el Congreso Nacional, insisto, en la Corte Internacional de La Haya, Gilberto está aquí presente, yo nunca he tocado este tema con Gilberto, pero denunció por juicio político por delitos de lesa humanidad. Me pasaron el reporte, Gilberto, ¿no? Qué bien. Entonces, bueno, pues eso comentarlo también y preguntarle a Gilberto, Brenda, yo creo que es una gran oportunidad porque a veces tenemos la oportunidad en los medios de comentar cosas que, insisto, el ciudadano no conoce. Gilberto ha puesto el dedo en la llaga y entonces a lo mejor por eso es que se ha ganado tantas y tantas críticas y persecuciones por parte de, ahora sí que del sistema, ¿no? De la mafia del poder. A mí me gustaría mucho preguntarle acerca de estos personajes oscuros que la gente no conoce. Nosotros podemos ver en reportajes a quien le hacía los discursos, por ejemplo, a Ernesto Zedillo, a quien se los hizo a Vicente Fox, o sea, han dado entrevistas, hay reportajes donde ellos dan su opinión sobre lo que les tocó vivir y demás, pero es increíble que hoy quien le hace los discursos al presidente de México es un venezolano, y es el embajador de Venezuela en México, Francisco Arias. Así es. Es absolutamente un insulto que viniendo de una dictadura en funciones, como la que se vive hoy con Nicolás Maduro en Venezuela, sea el embajador, allá en Polanco debe estar la embajada, ¿no? Por pobrecito, sí. Bueno, que sea el embajador de Venezuela en México, es el señor Francisco Arias, el que le hace los discursos a Andrés Manuel López Obrador y que se sabe perfectamente en todo el círculo cercano al presidente de la República que es un venezolano, digo, ya quien no quiere ver esto, y además que este grupo de asesores, que son los que comandan a todos los caciques que están violentando a México y que llevan a cabo la 4T, pues nosotros hicimos la lista y ninguno es mexicano. Ayer que yo subí a redes sociales la lista de todos los servicios, de todos los canales de YouTube al servicio, ¿no? En la nómina de la Presidencia de la República. Bueno, pues yo pensé, ¿cuántos serán, de todos estos serán empleados de Epigmenio Ibarra? Que además tiene una autoridad y habla en redes sociales, y el señor ni siquiera es mexicano, es guatemalteco. Entonces, Epigmenio Ibarra, que es un productor, muchos han visto, vieron sus telenovelas cuando estuvo en TV Azteca, un productor de cine y demás, no es mexicano y es el principal asesor de todo el manejo de la cuestión mediática para llevar adelante la 4T. Luciano Concheiro, cubano, Héctor Díaz Polanco, cubano, Paco Ignacio Taibo, que es de nacionalidad española, y la nueva adquisición, el niño consentido de la 4T, John Ackerman, que como le dijo Pedro Ferriz en la entrevista que les hizo Jorge Ramos a él y a Ferriz juntos, le dijo Pedro Ferriz, le dijo a John Ackerman, pues tú ni siquiera eres mexicano, ¿no? Si vivieras en México, sabrías de lo que estamos hablando. Estoy hablando, digo, por no hablar de los etarras que alguna vez también ha mencionado Gilberto, que también están asesorando al gobierno. Es decir, ¿no le asusta a la nación mexicana que son pura gente que está inclinada no solamente con la izquierda, sino que trabaja para dictaduras,
que están asesorando hoy al gobierno federal es muy claro, ¿no? Nos estamos convirtiendo en una Cuba rápidamente y yo insisto, el diagrama de flujo ahí están las iniciativas para reforma constitucional. Gilberto ha dado cuenta en muchos momentos de todo esto, pero la pregunta para Gilberto es, Gilberto, ¿cómo llegamos a esto? Yo tengo 44 años, me tocaron de los gobiernos de López Portillo para acá, pero ¿cómo es posible que entramos en esta película de terror? O sea, tú con la experiencia que tienes, habiendo pasado, siendo 4 meses oficial mayor de la Secretaría de Gobernación en el gobierno de Vicente Fox, como ciudadano decente, habiendo renunciado a un cargo público tan grande como ser oficial mayor de Gobernación, porque te diste cuenta, seguro, digo, son palabras mías, no tuyas, pero no quisiste participar como parte de la burocracia de primer nivel. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo es posible que en México de repente, cuando nosotros ya vivíamos en una economía de mercado, cuando estábamos luchando por ser un país con una mejor distribución de la riqueza, cuando hay tanto empresario brillante, ¿qué pasó? ¿Cómo es que nos cayó el comunismo? ¿Cuál es tu diagnóstico sobre esto, que es muy importante seguro para mucha gente? Mira, yo creo que es una pregunta muy profunda, Mario. Yo creo que se empezó a dar con las famosas concertaciones. O sea, yo no te golpeo, tú no me golpeas, te dejo hacer, y ese proceso en que el blanco lo van convirtiendo en negro, así, en forma diluida, empezó a ocurrir en el sistema político. A mí me consta, por ejemplo, en esos 3 meses que estuvo en la Oficialía Mayor de Gobernación, pues cómo le ofrecen ir a que vaya a tomar coñac como embajador de los Países Bajos a Porfirio Muñoz Ledo. Yo estaba ahí estaba, o sea, a mí nadie me platica cómo Santiago Krill le dice, oye, Porfirio, pues ¿por qué no te vas a tomar coñac? Ya ven que a este hombre pues le encanta el alcohol, y cómo se van dando los favores entre ellos. Oye, pues yo no te pego, tú no me pegas, como decimos, perro no come perro. En ese sentido se va generando, conforme va pasando el tiempo, un círculo vicioso o perverso, de que la gente que va avanzando en el sistema político se deben muchos favores. Les voy a dar un ejemplo. Tú ahorita platicaste allá de los señores del PRI apoyando a Morena, pero la declaración de Manlio Fabio Beltrones pinta de cuerpo entero los chantajes, extorsiones, favores que se hacen entre ellos. ¿Cómo puede decir Manlio Fabio Beltrones, que fue senador, diputado, mandatario estatal de Sonora, etcétera, etcétera, con toda su historia, que hay que aguantar los 6 años de López Obrador, que es una tontería golpista pensar en que dimita, que es algo de la derecha rancia? Así lo dijo. Así es. Y por eso ocurrió un reto público, y bueno, pues como ya lo sabemos, son cobardes, no tiene elementos para defenderse, y aguantó los 3,700 tweets para decir, oye, frena, en un debate respetuoso quiere enfrentarte con tus declaraciones. Son sacatones, y más el Manlio. Entonces, ahí lo que quiero decirte es que, ¿cómo puede atreverse Manlio Fabio Beltrones, con todo su conocimiento legal y constitucional, a decir que ya se fregó, que el sexenio hay que aguantarlo? Pues es porque seguramente o hay un chantaje, que fue el juego de los chantajes. Yo te perdono que hagas el centro Fox, Martita, pero no digas nada aquí, no me pegues. O sea, y ahí me acuerdo del señor, un tipo que tuve que correr porque Santiago Krill no le quería entrar, estaba de presidente del tribunal, ahorita me acuerdo de su nombre, muy conocido, pero era priista y les daban chance, Fox, oye, con tal de que no me pegues, ahí quédate. Y entonces había priistas, panistas, perredistas, y decía, oye, ya no veo, yo no distingo aquí. O sea, realmente no hay un cambio de gente nueva. Hay gente a la que debo de respetar mucho y metería la mano al fuego por gente verdaderamente de corazón, pero empezó el juego de las condescendencias. Mira, Martita, tú te haces millonaria con Vamos México, pero no digas nada y déjame seguir siendo yo el subsecretario de Ingresos. ¿A cuál me refiero? A Tomás Ruiz. Pero si Tomás Ruiz era un raigambre completamente priista, ¿cómo lo dejas de subsecretario de Ingresos? O sea, le estás dando la caja al PRI y dejas a Paco Gil de tesorero. Haz de cuenta que tú le pasas tu negocio de tu despacho y a tu peor enemigo,
con el que competiste, porque supiste que la Bastida tenía 500 gentes en la nómina para hacer su campaña de gobernación, que fue de las primeras cosas con las que me encontré, le permites que continúe ahí, a Paco Gil, de tesorero de la caja de tu negocio, y dejas a Joel Ayala de secretario de la FEDSE, y en fin, empezaron las marranadas de que el sistema los fue envolviendo al grado tal que, bueno, pues ya le tocaba a López. Oye, es que lleva 40 años con nosotros, hombre, ya le toca. Bueno, mira, a cambio de un sistema de impunidad o de un pacto de impunidad mafioso, como le llama Edgardo Buscaglia, yo te paso votos de Mid ya no levantó. Te voy a pasar votos del PRI para que salgas adelante, siempre y cuando seamos intocables, Romero de Champs, Luis Videgaray, Miguel Osorio Chong, Jesús Murillo Caram y el señor Enrique Peña Nieto. Entonces, esos pactos... Y sí, mira, hasta saco el Vester para que te ayude, etcétera. Entonces, yo te diría que son la misma gata revolcada y que el proceso se ha ido deteriorando conforme se dan esas concertaciones, como aquella de, oye, pues pon a Carlos Medina Plasencia en Guanajuato, pero ya no golpees otra vez acá, y esas condescendencias del PAN dejarse querer, el PRI dejarse querer, al rato el PRD y Morena, y ya hicieron un batidero. ¿Cómo te puedes imaginar al verde de Manuel Velasco y del Chamaco González, ahora vendido completamente con Morena? Pues fue a cambio de Rutilio Escandón en Chiapas. Fíjate la negociación. Por cierto, la negociación la hizo la mamá de Manuel Velasco, ni siquiera la abuela Velasco, lo hizo la mamá. Le dijo a López, mira, vamos a dejar que entre Morena aquí a Chiapas, pero no nos busquen los 800 millones de pesos que nos robamos. La familia Velasco, del Verde. Y esa fue la negociación, y me la dice gente de primera categoría. Y entonces, a cambio de eso, Manuel Velasco se la dan. Hasta llegó un momento que tenía 2 puestos, y ahora parece el Verde como muy moreno, pero es a cambio de montones de millones de pesos que se llevaron en Chiapas los señores Velasco. Entonces, este proceso de contubernios de un crimen organizado legal con el crimen organizado ilegal ha venido llegando a una decadencia tal en la que sí, nos encontramos, mira, mientras no me toques, a mí me importa poco si vuelves comunista a México. Nomás no me toques todos los miles de millones de pesos que nos robamos. Mira, el Luis Videgaray fue el cerebro de las factureras. Luis Videgaray fue el que creó la mecánica de las factureras con sus compadres, amigos y camarillas. Está bien, vende facturas apócrifas para que salga menos en Hacienda, pero dame un porcentaje. Luis Videgaray fue el que creó los famosos autos chocolate, de que su primo y su compadre eran los únicos que con $600 te podían legalizar la entrada de un carro a México. Puros negocios en contubernio. Y ahí está metido Malio y el Emilio Gamboa, y no tienen llenadera, y son los mismos que ven libres. Entonces, este tipo de ataques que Epigmenio Ibarra se lo fija en las redes sociales como libro de texto, tú diles que son del PRIAN. Si critican a López, son del PRIAN. Diles que por qué no hicieron esto con Peña Nieto. Pues espérate, yo siempre le respondo, ahora ya me di cuenta que la mayoría son bots, son gente robots, no los encuentras en Messenger. Yo les trato de hablar por teléfono para decirles, oye, a ver, espérame. Para empezar, existe esto contra Peña Nieto. Y mira, tenemos acusados a unos diputados del PAN penalmente, como Congreso Nacional Ciudadano. La primera acusación contra César Duarte, que ayer lo capturaron en Florida, la hicimos nosotros, el Congreso Nacional Ciudadano. Nosotros, con ciudadanos que presentaron 5,400 firmas, y me aceptó Javier Corral que la primera denuncia que se hizo contra César Duarte en Chihuahua fue la nuestra. Nadie se había atrevido. O sea, todo el mundo sabía que era un cochino el César Duarte, pero no daban el paso. Me recuerdo como cuando invité a Carmen Aristegui, que le dije, oye Carmen, vamos a denunciar ante en aquel tiempo era la PGR, no era la FGR, vamos a denunciar a Peña Nieto por lo de la Casa Blanca y a Juan Armando Hinojosa del Grupo IGA. ¿Te gustaría acompañarnos a esta denuncia? Porque toda está basada en tu investigación periodística que hiciste. No quiso ir. O sea, no, espérame, yo no llego hasta allá. Oye, es que vamos a denunciar con toda tu información.
Y ese, por cierto, es la denuncia número 10/2017, que todavía está en la PGR, o ahora FGR, durmiendo el sueño de los justos. Están toda la materia para el tema de OHL, del asunto de Odebrecht, el tema de la Casa Blanca, totalmente documentados. Dime qué ha hecho entonces López Obrador con Peña Nieto. Nada. Entonces, ¿qué me vienes a mí a reclamar que sí hice algo contra Peña Nieto si el señor no lo hace? Oye, es que a ustedes los empresarios no les gusta pagar impuestos. ¿Y qué le falta a López para cobrarle los impuestos y meterlos a la cárcel? Pues tiene la Secretaría de la Defensa, tiene la Secretaría de la Marina, tiene la Secretaría de la Función Pública, tiene la Secretaría de Hacienda. Oye, espérame, ¿cómo me vienes a mí a aventar el paquete a un ciudadano cuando el señor López tiene 5 entidades con las que puede perseguir a cualquier empresario que se haya pasado de listo con los impuestos? O sea, a mí no me vengas a aventar ese, pero todo eso, te das cuenta de una cosa, esta es la parte importante, que no hay cerebro ni siquiera para defender a López por parte de Pigmenio Ibarra y su equipo. No tienen argumentos. Eso es una cosa muy positiva, por la que hemos penetrado y hemos crecido, sí. Que no hay cerebro del otro lado, porque no hay argumentación, no hay hechos, no hay datos, todo hay ofensas, es... Gilberto, hay ofensas, sí. Y hay calumnias, como la calumnia que te hizo yo creo que contratado por el mismo gobierno, que creo que fue hoy en la mañanera, ¿verdad? Fue lunes, Brenda. Si quieres poner el video y lo tienes a la mano, porque ahorita vamos... Aquí y lo vamos a lanzar en este momento. Ok. Bueno, mientras lo lanzas, esto fue el lunes. Ahí está, ok. Pues ya un líder ultraconservador, ultraderechista, de un grupo llamado Frena, en donde ya hay menciones, hay imágenes que ya presenta con respecto a atentar contra usted en su persona. Definitivamente las imágenes son fuertes, seguramente usted ya ha visto esto, y preguntarle, una cosa es la parte política y la expresión de un líder partidista, por mucho que pueda tener como este tuit, pero otra muy diferente es ya estar mencionando este tipo de cosas, y máxime, por ejemplo, hace unos días Edgardo Buscaglia, en una entrevista que le hicieron en la radio, mencionaba, de acuerdo a informes, él menciona de algún estado, de algún país, no necesariamente de nuestro país, que usted y varios funcionarios de primer nivel están en una lista de posibles atentados, presidente. Tal cual las cosas son delicadas. ¿Usted qué se está actuando? Usted ha mencionado este tipo de cosas en la mesa de seguridad, pues ya que usted obviamente pues es el líder de este país, el presidente, y su seguridad es su seguridad nacional. Estos serían los puntos, y le agradezco la respuesta. Yo creo que hasta ahí está bien, o no sé si quieres que lo corramos todavía más, pero creo que no, mira, parece creo que ¿verdad? Es una... Así es, mira, Brenda, déjame decirte, él se llama Carlos Hans Salazar, trabaja para un portal que se llama ZMG, creo que se llama Zona Metropolitana Guadalajara, así nació ese portal. Es un periodista que hasta ya otro periodista lo tuvo que golpear porque es bastante, vaya, es parte del grupo de los bufones. En los bufones hay ahí un señor de moñito, está el Vicente Serrano, son 6 o 7 gentes que le llaman el club de los bufones de la corte de la 4T. Bueno, lo que hace Carlos Hans es verdaderamente demoníaco. Demoníaco porque puede haber fanatismos de gente que se la crea, cuando el señor sin ningún fundamento dice que en las redes sociales vio algo que lo asustó. Número 1, les puede constar, y yo le decía a algunas personas, oye, revisa los 525 videos y ni siquiera la insinuación de que le pegue coronavirus a López Obrador, eso es una mentira total, eso no va con frena, pero la verdad es que ellos ya están asustados, ¿sí? Están apanicados, y evidentemente este muchacho que sientan adelante no es más que un monigote de Ramírez Cuellar y de Pigmenio Ibarra para que hiciera esa pregunta, porque ya no hayan la puerta. Mira, primero sacaron los vándalos en Guadalajara y la Ciudad de México, creyeron que nos iban a amedrentar y no pasó. Después sacaron una... Espérate tantito, te quiero decir que cuando vinieron los vándalos, en la noche los llevaban a la Primavera, que es el bosque que está aquí, en camiones, y los vecinos los escucharon hablar
eran con acento venezolano y cubano, para que nadie descubriera que los traían, por supuesto, aquí a hacer estos escándalos y para que no entraran a un hotel y la ciudadanía se diera cuenta que eran ellos, ¿no? Y que había este grupo de venezolanos y de cubanos. Adelante, por favor. Sí, así es, Brenda, y está totalmente confirmado que la gente que encabezó ese grupo de centroamericanos, algunos del Estado de México, pues es una persona que ya había hecho lo mismo en Constellation Brands en Tijuana, totalmente identificado con Morena, o sea, ahí ya no tocan maranda. Inclusive me gustó mucho el tuit de Christopher Landó, cuando dice, ¿cómo le pueden llamar manifestantes a unos tipos que tiran bombas molotov a la embajada de Estados Unidos en México? Pero ellos le apostaban a amedrentar, no lo lograron. Después sacaron una difusión muy fuerte de que iban a crearse unos comités de defensa de la 4T, que estos nacieron en Cuba, y se hicieron comités de defensa también en la parte de la revolución bolivariana, y eso ya es historia de terror también que ha nacido, y les pagan a esa gente que no tiene lealtad al país, sino lealtad a quien les paga para hacer sus desmanes. Bueno, pues tampoco les resultó para la segunda caravana. Después crean en los portales, y aquí yo tuve la semana pasada en mi casa, que es la casa de ustedes, a Luis Alberto Rosas, el tumbaburros. Andaba en Monterrey y bueno, tuvimos una conversación y me enseñó los contratos, así como se los estoy diciendo, de cuánto dinero reciben los portales que sacaron de que estábamos planeando un atentado. Uno se llama Revolución 3.0 y el otro se llama Regeneración. O sea, va casi con el nombre de Morena, Movimiento de Regeneración. Bueno, el portal se llama Regeneración. Ellos crearon en las redes sociales esta fake news de que ahí agarraron cualquier cosita y oye, están conspirando para hacerle algo al presidente. También no le resultó, sucedió la tercera caravana, y entonces Epigmenio Ibarra, con la asesoría de Francisco Arias, que Francisco Arias fue la persona que manejó el tanque de guerra en el primer intento de golpe de Estado de Hugo Chávez. Él es un militar y es el embajador efectivamente, porque fue el ministro de la mano sucia de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, y es el hombre que a la hora que firmaron el tratado del Foro de Sao Paulo, lo mandan como asesor de López Obrador, junto con el séquito de Rafael Correa y de Evo Morales, que hasta avión le mandamos. Bueno, efectivamente, ha entrado más veces al Palacio Nacional Francisco Arias venezolano que Carlos Slim o Carlos Salazar Lomelí, que todavía creo que está de Consejo Coordinador Empresarial. ¿A dónde voy con esto? El script ya lo conocemos. Sí. Ya me lo habían platicado de la gente de Venezuela, de Bolivia. Los van a atacar. Y el ataque es a través de la difamación, la calumnia, los fake news, la rumorología o la chismología. Y entonces ahorita, como no les ha resultado, ahora se inventaron esta historia de poner este títere al que vamos a denunciar por difamación, queriéndole crear un miedo a la gente que está participando en este fenómeno inédito en México de la ciudadanía, queriendo decir que en la mente de algunas cabezas calenturientas de Frena, en sus líderes, específicamente yo, ha salido la palabra de atentado. ¿Cómo? O sea, ¿dónde le encontraste? ¿Dónde está ese hecho? Si te digo, ni siquiera hemos insinuado que le pegue coronavirus a López, o sea, totalmente fuera de la realidad. Pero ahí te das cuenta de una cosa, esto es la parte aquí medular, están apanicados. Cuando ya están empezando a hacer este tipo de ataques basados en la falsedad, en la mentira que ha sido su historia, porque mienten como respiran, la verdad es que ya están tocando temas delicados porque se sienten muy preocupados de que se les está cayendo el teatro. Pero están cometiendo delitos. Y además están abiertamente, son delitos. Y por eso vamos a denunciar a esta persona, estamos buscando su domicilio, no para golpearlo, por cierto, ya lo había golpeado otro periodista más reconocido, porque este tipo apareció de la noche a la mañana como el Chapucero, y una bola de gentes que han aparecido como youtubers del Cuatrote, que eran unos desconocidos totales, y que ahorita hasta están gordos de lo que han comido desde que les cayó el trabajo del Cuatrote. Sí, tú ves a Vicente Serrano y bueno, ya subió 20 kilos y el Chapucero también. Son gente pagada, todo el mundo, los mexicanos afortunadamente lo saben,
Ellos se dedican completamente a defender lo indefendible, pero sí ya están cayendo en el tema del delito. Están cayendo en el tema del delito a través de la difamación y la calumnia. Y bueno, hubo un encuentro hace unos meses con este Carlos Hans Salazar, que se hace llamar Hans Salazar o Hans 2142, no sé qué cosa, y tenemos que dar con su domicilio para que reciba la imputación que se le va a hacer. ¿Por qué? Porque pues, es claramente un evento muy delicado, Brenda, y no nos vamos a quedar, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque el tema es, no podemos permitirles ni un milímetro de avance, porque entonces iban a lograr su objetivo, y es que la gente se apanique, se asuste y empiece a temer salir a la calle a defender sus derechos. Gilberto, antes de pasarle la palabra a Mario, porque ya estamos por cerrar el programa, que ha sido muy fructífero y me da muchísimo gusto, hablando de toda esta presión que los ciudadanos estamos sufriendo, todas estas intimidaciones, porque tú lo sabes que también yo he sido golpeadísima por estos cobardes, he tenido que presentar una denuncia, porque esa intimidación, esa presión para que nadie levante la cabeza y diga yo estoy inconforme, y que se debió a que en una de las caravanas yo me bajo de mi vehículo y empiezo a entrevistar a las personas y a preguntarles por qué está usted aquí. Fueron 40 minutos de que ciudadanos que estaban esperando que avanzara la caravana porque aquello estaba inundado de coches, empiezan a decir lárgate de aquí, a Jacob también, no te queremos, todas las faltas. O sea, empieza el ciudadano a mostrar que yo no conocía, empieza a mostrar su inconformidad, su preocupación por dónde está llevando a México esta persona que ha sido un traidor a la patria. Y bueno, eso les provoca mucha irritación, y sí, efectivamente, atrás de ellos estaba Epigmenio Barras, tú seguías la línea, estaba él ahí. Pero quiero comentar, y que no se nos pase, y que sepa la gente, el día de ayer en Washington, cuando la gente, los mexicanos que radican en Estados Unidos, pagan su boleto con su propio dinero, pagan su hotel y se van a Washington a decirle que no lo quieren, que no quieren el Foro de Sao Paulo para México, ¿sí? Y para sus familiares que están viviendo aquí, y que no quieren que transformen en esta patria. Nadie se ha preguntado, ¿transformación en qué? Sí, claro, en algo comunista, y entregar la patria a una organización internacional, que es la Internacional Socialista. Dicen ellos, nuestros compañeros de Frena, de los Estados Unidos, que llegaron en camionetas tipo van, alrededor de unas 100 personas, todas apiñadas ahí, se bajan con máscaras de Obrador, máscaras de la J. Cole, ¿sí? De la J. Cole Bolensky, y entonces se quedan atrás, y ellos pudieron gritarle al presidente todo lo que querían nuestros compañeros de Frena. Pero voy a lo siguiente, la gente que llevaron allí, me dicen que eran hondureños, guatemaltecos por el acento, ¿sí? Centroamericanos, ¿sí? La gente que tuvieron que juntar allí. Y lo gravísimo es que después de allí acompañaron a la familia Levarón, ¿sí? En este duelo que tienen, y a estar en contra también de que no se ha hecho justicia. Y ¿sabes una cosa? Me dijo Eduardo Rivera, uno de nuestros compañeros de allá, que se acercan estas mismas personas que bajaron a hacer paleros de Obrador, ¿sí? Y se acercan y le dicen, pues mira, usted se lo merece por acaparar el agua, y ustedes se merecen lo que les pasó por hacer tal y cual cosa con las máscaras de estos tipos. O sea, son unos verdaderos terroristas. Yo quisiera preguntarle de esto a Gilberto también. Creo que es muy importante que esto se diga claramente, ¿no? Este gobierno está metiendo no solamente centroamericanos, sino que los piensa integrar a la Guardia Nacional. Entonces, nosotros vemos perfectamente cómo desde el mundo de los abogados todo va para allá. O sea, evidentemente decimos, bueno, antes se quejaban que los partidos políticos llegaban acarreados
pero esta al ser dictadura, los acarreados ni siquiera son mexicanos de una torta y un frutzi. Ahora los acarreados resulta que son centroamericanos y empiezan a meter espías y empiezan, Gilberto aquí lo ha dicho, esto es de manual, es lo mismo que ha ocurrido en los otros países. Pero yo quisiera, Brenda, 2 frases nada más. Los que hemos seguido un poquito el trabajo de Frena, que insisto es un trabajo admirable, para mí desde el punto de vista como constitucionalista es esperanzador. Es esperanzador, sobre todo porque ahora que el presidente de la República, el presidente de México acaba de estar en los Estados Unidos con Donald Trump, hombre, caray, los mexicanos necesitamos un medio para recuperar la dignidad, porque el presidente de México nos la ha arrebatado, y no quiero pensar, imagínense los 36 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, que han vivido toda la persecución, el asunto migratorio y demás. Escuchar al presidente de México que llegó y se presentó y dijo, quiero darle las gracias, ¿no? Reconocer públicamente al presidente Trump, porque cada día es más respetuoso con los mexicanos. O sea, realmente lo que nosotros hemos visto en los últimos tiempos es un ataque contra el pueblo de México que Gilberto resume en 2 frases que a mí me gustaría rescatar, ya que vamos cerrando el programa. Gilberto ha dicho, la lucha libre es más real que la lucha entre partidos políticos en México. Es una de sus frases memorables. La lucha libre es más real y bueno, de alguna manera nos ha abierto los ojos a muchísimos que no hemos estado en contacto nunca con el poder público, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, esto que los ciudadanos en México lo debemos tener muy claro. O sea, no existe la derecha, no existe la izquierda, no existe el centro, existe la mafia política, ¿sí?, de la partidocracia mexicana. Y la otra frase que ha dicho Gilberto, lo voy a decir con mucho respeto, lo transmito tal cual, porque es una frase norteña y Gilberto lo ha dicho. Y aquí es donde digo la frase y ahorita explico, porque creo que nosotros 3 algo tenemos muy corto. Gilberto dice que allá en Monterrey dicen una frase de que para tener el hocico grande debes tener el rabo muy corto, ¿no? Ajá. El gobierno federal hoy tiene un grave problema, que somos muchos los que tenemos el rabo corto. Así es. No tenemos cola que nos pisen, y ese es el problema del gobierno. En tu liderazgo, Brenda, en mi trabajo también que hago, el trabajo que hace Gilberto, los ciudadanos están siendo la esperanza, están siendo la respuesta ante una clase política ineficiente. Entonces, a mí me gustaría mucho preguntarle a Gilberto brevemente que nos pudiera decir algo que a mí me preocupa mucho es la posición del ejército. Sé que se lo han preguntado en otros momentos, pero es algo de lo que casi no se habla y que hoy por hoy puede marcar una gran diferencia. Es decir, López Obrador podrá imponer una dictadura sin la ayuda del ejército, un ejército al que quiere sobornar habiéndole dado las regalías de Santa Lucía, ¿no?, del aeropuerto, que lo quiere sobornar, que lo quiere comprar. Entonces, pero sabemos que en el ejército mexicano están nuestros primos, nuestros hermanos, miembros de las familias mexicanas que están sufriendo lo mismo que está sufriendo el ciudadano de a pie. Entonces, quisiera preguntarle a Gilberto sobre esto, o sea, ¿cómo es la relación en este momento? ¿Cómo lo ve él? ¿Cuál pudiera ser la posición y la actitud del ejército mexicano? Y ya con mi última pregunta, es por si quedamos en tiempo, ¿qué le diría Gilberto? Ya hablamos hoy para el ciudadano, todos como nación, pero ¿qué mensaje él como un líder social en este momento tan importante en el país, qué mensaje le daría a los otros líderes sociales que hay en México? Con todo gusto, Mario, claro. Primero retomo un poquito lo que hace unos momentos decía Brenda. Efectivamente, tenemos muy confirmado que la embajadora Marta Bárcenas organizó el tener aplaudidores de López ahora que fue a Washington. O sea, que no le quepa duda a ningún mexicano que ahí no hubo ese voluntarismo que vimos en Frena de gente que con su bolsillo se pagó el viaje. Aunque haya descrédito de parte de los detractores, lógicamente de los que criticamos a López, de querer decir, oye, es que esa manta cuesta $400, oye, es que cómo fue una persona desde Las Vegas hasta Washington. Bueno, pues eso es lo que más le preocupa definitivamente hoy a López, y no se diga a todos los partidos. O sea, ¿cómo es posible que sin haber compra de voluntades, dinero de por medio, despensas, tinacos, torta y frutzi, puede estar
pueda estar despertando a los mexicanos. O sea, los tiene asustados. ¿Por qué? Porque no lo pueden creer. No lo pueden creer que, no, de seguro hay dinero de por medio, de seguro Eduardo Rivera fue desde Houston y alguien le pagó el viaje. Falso. Eduardo Rivera, todos se cooperaron, todos los que estaban ahí. A diferencia de la corte que llevó Marta Bárcenas, que trató de citar a mexicanos como embajadora, pues le mandó un citatorio a varios mexicanos, ya tuvimos la evidencia, para que fueran a saludar al presidente. No se diga este acarreo que ocurrió con Vance, de otra gente a la que le dieron a lo mejor $100 por tratar de hacer bulto al estilo de lo que hacen todos los partidos políticos. Perfecto, cierro ese tema y me voy al otro tema. Antes de ir al mensaje a los líderes sociales, es importante mencionar que, bueno, no se vaya la gente a pensar que Frena es solamente las caravanas. Recuérdense que tenemos metidos 400,000 amparos contra la militarización, que hemos logrado a través de cartas a la Cámara de Diputados que se conjuraran 2 sesiones extraordinarias para poder, y a veces no caraqueamos el huevo, pero hubo diputadas que claramente dijeron, oye, fue tal andanada de cartas que yo recibí o mails de ciudadanos mexicanos que me dijeran, no permitan hacer una sesión extraordinaria para aprobar poderes ilimitados y discrecionalidad del manejo del presupuesto por parte del presidente. Y lo dijeron abiertamente, fueron los ciudadanos que nos exigieron esto y aquí estamos. Entonces, hemos tenido pequeños triunfos y indudablemente yo creo que el triunfo mayor es ver tan preocupados, porque decía Mahatma Gandhi, primero te ignoran, después se ríen de ti, después te atacan y luego ganas. Esa es la historia de los movimientos sociales en el mundo. Primero te ignoran, después se ríen de ti. En México te tratan de comprar, luego te atacan y luego ganas. Entonces, aquí hay un ingrediente diferente por la tropicalización de este fenómeno que mencionaba Mahatma Gandhi. Aquí ya estamos en la etapa de los ataques. Debe de ser porque sí sienten verdaderamente que no es algo digno de ignorar, ni de reírse, ni es, ya están en el ataque, ¿no? Oye, Gilberto, importante es el 1, 2 y 3 de Frena, que pocos se han puesto a estudiar, o sea, que pocos han entrado a la página de Frena, que entre otras cosas la tiene bloqueadísima Facebook, ¿verdad? Yo puedo denunciar en mi propio Facebook. Bueno, ayer hice una publicación contando lo que sucedió en Washington, ya tengo 70,000 visualizaciones o más ya para ahorita, y era sobre todo, me doy cuenta de que es que entra gente que no son mis amigos, que Facebook permite entrar a mi perfil, permite el acceso a mis datos privados, ¿sí? Porque está pagado en México. Esto lo quiero denunciar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es las 3 etapas que tú pones ahí que nosotros hemos diseñado en Frena? 1, que limita, ¿sí? 2 y 3, por favor. Con todo gusto. Mira, cierro el comentario de lo que decía Mario y luego ya terminamos con esta parte. Yo creo que los líderes sociales en general que verdaderamente le tienen amor a México y que quieren hacer algo por México, se pueden enterar de que Frena no le pertenece a nadie. No es el movimiento de Gilberto, de Mario o de Brenda. Es un movimiento de los mexicanos donde somos muy claros en decir que a nadie se le dice, oye, no, espérate, no saques ese video. A nadie se le corta la libertad para hablar de sus creencias, sus puntos, y somos verdaderamente incluyentes en ese sentido, y por lo tanto, a los líderes sociales lo que yo les comentaría es bienvenidos al Consejo Rector. Acabamos de ingresar al presidente del sector automotriz, que tiene un fuerte clúster de toda la gente que tiene intereses en las industrias armadoras y de autopartes, muy interesado Alberto Bustamante en estar ahí, y hemos venido dejando abierto ese proceso de guía que hace el Consejo Rector, donde a ti, Brenda, y pronto a Mario, les va a constar que tomamos las decisiones lo más democráticamente que se puede. O sea, buscamos la democracia como parte de la esencia para que las decisiones no sean del capricho de Gilberto, de Brenda o de Mario,
sean verdaderamente colegiadas y que no hay un interés de por medio en puesto político. Entonces, cualquier organización, lo único que le pedimos, y le consta a Brenda, es que procuramos que, si bien yo tengo mi corazón, así que tengo mucho cariño por el Congreso Nacional Ciudadano, pues evitamos mezclar el logotipo del Congreso Nacional Ciudadano. Claro, estamos usando la página, la estamos ahí tratando de modificar porque todavía no lo ha permitido. Y en ese sentido, pues tratamos de dejar el ego de nuestros pedacitos para agarrar la bandera mexicana todos con frena. Ahora, Facebook ya fue enviada una carta a Mark Zuckerberg, se la llevaron directamente a Menlo Park, California, una persona de frena en Estados Unidos, porque evidentemente Facebook en México, y no creo que esté aprobado por Mark Zuckerberg, sí, está totalmente intervenido y comprometido. O sea, comprometido me refiero a que trabaja para la 4T. No puede ser que sin que haya un solo indicio de algo que no vaya contra las normas comunitarias, no te permita poner nada que diga frena.com.mx. A mí me dejaron limitado los contactos, no he podido pasar desde hace, ya de eso tiene rato, no es nuevo. Y ahí está en 220,000 y de ahí no pasa. No pasa con frena, sin frena o a pesar de frena, no pasa de ahí porque Facebook lo tiene limitado para no vayan a aparecer ahí focos de atracción de, oye, pues cómo esta persona tiene 3 millones de contactos. Facebook está totalmente comprado. Sí. Y específicamente Facebook México. Está comprado, está corrupto y ya ahorita ya se lo hicimos saber a Mark Zuckerberg y esperamos que en su proceso encuentre quiénes son la gente que está recibiendo dinero en sus bolsillos al administrar Facebook México para verdaderamente dejarlo en una posición corrupta de apoyo a un régimen chavista. Entonces, eso lo sabemos. Y ahorita lo que tenemos que encumbrarnos los mexicanos es que, bueno, en medio de la pandemia, hoy la forma de protestar es la próxima caravana del 11 y 12 de julio, que estamos esperando la luz verde para llevar la denuncia de juicio político, que la forman más de 4,000 fojas muy trabajadas para decir cuáles son los 7 frentes de delito en los que López, como bien lo dijo Mario muy al principio, todo su proceso es totalmente ilegal. Tiene más de 45 controversias constitucionales donde terminan por no avanzar porque se sabe que tiene que haber voto de 8 ministros de los 11 y tiene 4 y no avanza nada. Entonces Arturo Saldívar le da un golpe con la ley Bonilla, pero parece ser una factura política que le está cobrando por aquella alianza que hizo con Eugenio Derbez de decir que los médicos estaban cayendo como moscas en Tijuana con esto del coronavirus. Y ahí se fajó Jaime Bonilla y se la cobraron, pero no sabemos si este rechazo a la ley Bonilla de expansión del mandato verdaderamente configura un poder republicano en el que pudiéramos tener la esperanza a los mexicanos, porque es terrible que no haya atacado la controversia de la ley de extinción de dominio y otras controversias que están ahí, porque el coronavirus no es excusa para que no se pudieran reunir y sacar su laudo como Suprema Corte de Justicia. Entonces parece ser que sí está sometida a la dictadura ya. Y en ese sentido está terrible, porque entonces, como bien lo dijo Mario, pues nos queda nada más a los ciudadanos defendernos, sí, con una Suprema Corte de Justicia totalmente amaniatada, subyugada, un poder legislativo que lo mismo si no existiera o existiera es lo mismo. Pues ya nos toca a nosotros salvarnos de que este régimen no le venga como anillo al dedo lo que está pasando. Yo te agradezco mucho, Brenda, Mario, esperando tu video, porque queremos correr por la red Frena, que vaya, creo que si hay alguna persona en todo México que en pocas palabras es muy claro para decir por qué es legal y legítimo que pueda renunciar el presidente, es Mario. Y en ese sentido, pues estamos ahí con la idea de que toda la red Frena conozca la fortaleza y el fundamento jurídico de esto, para que no se deje engañar, porque ahorita está como Juan por su casa el engaño y el mito de que no es renunciable, que nunca se va a ir, y eso lo que busca es, como lo diría Joseph Goebbels, debilitarte psicológicamente para que te empieces a resignar de que no hay nada que hacer.
que eso es lo que más le conviene a la 4T. Lo que más le conviene es que estuviéramos platicando toda esta conversación fuera alrededor de las elecciones del 2021. Seguro Ricardo Monreal estaría así, Mario Delgado, Fabio Beltrones, Epigmenio, nos felicitaría de que hablemos de las elecciones del 2021 porque nos diría, ya cayeron. Y la segunda, pues es en que empecemos entre nosotros a viralizar de que no es renunciable el puesto de presidente. Eso sería para ellos la felicidad total de decir, ya mordieron el anzuelo, ya cayeron en el juego de nuestra mentira y ya cayeron en el engaño. Oye, Gilberto, y aparte que hay instituciones, movimientos que parecen ciudadanos que apoyan esto, pero que en realidad pues están esperando ese haber arrastrado a muchos a un esfuerzo por México, pues algunos o son los partidos políticos metidos en estos movimientos, ¿verdad? O tienen aspiraciones políticas que, bueno, dañar a Frena, se los digo, dañar este movimiento natural, ciudadano, democrático, pacífico, que pide justicia, ¿sí? Es un daño para México, ¿no es así? Y ya estamos cerrando, ya tenemos 2 minutos. Muy bien, en estos 2 minutos te digo, efectivamente, nosotros tenemos que ser capaces de quitar a López, unificarnos alrededor de un empleado que queramos tener en el Palacio Nacional o en Los Pinos, porque a mí me parece que esto del Palacio Nacional empiezan a sentirse reyes porque viven en el Palacio. Ya ves la forma en que se conduce la señora Beatriz Gutiérrez y sin duda también los desplantes que tiene López. Creo que les ha hecho daño estar en una cosa que se llama Palacio. Ojalá los pusiéramos de nuevo en Los Pinos y estoy seguro que sale mucho. Yo creo que la siguiente parada es el castillo de Chapultepec y ya sabes, ¿no? Entonces, definitivamente hay gente que, como le decimos, mira, si no me ayudas, no me estorbes, no distraigas a la gente en algo que es lograble, que ya se logró en Bolivia, en Guatemala, en Puerto Rico, en Egipto, y si nos vamos más atrás tenemos muchas experiencias de que efectivamente hasta Richard Nixon renunció. Entonces, ahorita no nos estorben. Ahora, no hay duda, estos movimientos clandestinos que normalmente son asociaciones civiles, son el brazo supuestamente ciudadanos de partidos que pues piensan dentro de la cajita electoral, la cajita de sus intereses, son verdaderos, ahí sí yo le llamaría sopilotes, que están esperando que López destruya a México para que ellos tengan mayor oportunidad de ganar una curul. O sea, lo ves en el lenguaje de la persona. Asume que López siga empinando a México porque nos va mejor a nosotros. Pero qué gran riesgo para la nación y para la libertad. Totalmente, porque están asumiendo que López se queda el sexenio. O sea, ya de salida, alguien que en abril, fíjate, mayo, junio, estaba hablando de algo que va a pasar en junio del 2021, con todo lo que está pasando, dices, ¿cómo es posible que ya le apuestes a la destrucción de México? Es hasta antimexicano y traidor. Mario. Gracias, Brenda. Mario, encantados de estar siempre combinados aquí en haber conversado y a la paciencia de la gente que nos escuchó en estos temas tan relevantes y delicados para México. Al contrario, gracias a ti. Mario, tu último comentario, por favor. Sí, cómo no, pues yo le agradezco mucho a Gilberto, te agradezco a ti, Brenda. A Gilberto le agradezco de una manera especial porque somos muchos los que no queremos hacer maletas, los que no nos queremos ir de México. Y yo pienso que todavía no son los que están en favor del gobierno porque reciben dádivas de él. Son millones y millones los que podemos hacer un cambio en México. Hoy no estamos buscando un cambio de gobierno, estamos cambiando un cambio de mentalidad por fin. Como sociedad de México tenemos que madurar, tenemos que asumir otra posición, responsabilidad respecto de nuestra participación en la política. Aunque no seamos políticos, tenemos que participar. Y lo más importante, Frena son 217 colectivos, me parece. Creo que hay que actuar muy inteligentemente. Ustedes, los que conocen mi estilo, saben, al pan pan y al vino vino. Hay un montón hoy de supuestos grupos ciudadanos que están llamando a la oposición, a lo que hace el gobierno federal. Algunos sí son disidencia controlada. Creo que los mejores ya, o
más representativos, donde hay gente, ciudadanos verdaderamente que buscan el bien común de la nación, ya están en Frena. Ciudadanos MX me parece que ya está con Frena, no lo he platicado con Gilberto, pero creo que ya está con Frena. Chalecos México, creo que no. Ellos eran antifrena y ya desaparecieron. Yo ya no los veo en ningún lado. Entonces, la gente está en Frena. En el mundo real, la gente ya está en Frena. Porque ellos, fíjate que el mexicano, ocurrió un fenómeno inesperado, que el mexicano no le interesa tanto las siglas, o no le interesa tanto que la asociación civil fulano sutana. Es, oye, ¿quiénes son los que están haciendo algo para salvar a México en la vida real? Yo ahí voy como mexicano. Y no te compromete que, oye, no, es que tienes que firmar una carta y participas en esta C, mándame un peso. Nada. Hoy estoy, mañana puedo no estar. Y eso es lo más interesante de este fenómeno en alta libertad, donde la gente hasta desconecta su grupo Frena. Oye, ya me pareció mucho andar retuiteando. Pues se va, ya no hay problema. Afortunadamente nos llegan 20,000, 50,000 más, y efectivamente me da mucho gusto que la gente de Ciudadanos MX y de muchos colectivos, ejidatarios de la Huasteca Potosina, proveedores de mercados de abastos, la Unión de Ganaderos de Chihuahua, la Liga de Campesinos, muchísimos que dicen, mira, tienes razón, vamos, ya no hables de Congreso Nacional Ciudadano, aquí somos un frente nacional. Entonces, van a seguir naciendo por el ego de la gente algunas otras cosas, pero en la vida real lo que ocurre es que el señor dice, yo voy a la caravana porque tengo muy claro que hay que quitar a López. Y eso es lo hermoso de esto. Qué bueno, qué maravilla. Pues bueno, nosotros hagamos posible que los pobres, teniendo una administración verdaderamente democrática, verdaderamente transparente, verdaderamente a favor del ciudadano, queridos compañeros, queridos televidentes, podamos hacer que ellos se vuelvan de clase media y no como lo está intentando López, que todos los de clase media nos volvamos miserables para poder tomar el control, porque claro, ellos reinan en el caos. Nosotros queremos que viva México. Frena quiere la paz, quiere la justicia, quiere la prosperidad, quiere que se administre bien este país maravilloso que amamos, y bueno, no queremos que fuerzas supranacionales tomen el control de nuestra patria y sean entregada a nuestros enemigos. Muchísimas gracias por Brenda, ¿me permites un comentario, Brenda, muy pequeño? Es que lo que estás diciendo es clave, y nomás, pero yo me gustaría que tú fueras la que cerrara. Nada más decir lo siguiente. Tenemos una responsabilidad, cualquier mexicano de nosotros que tenga empleados o gente que colabora en nuestras pequeñas, medianas, grandes o grandísimas empresas. Sabiendo la audiencia que tú tienes, Brenda, es que interrumpo este cierre tan magistral que estás haciendo para decirles, oye, tú como mini empresario, como microempresario, como comerciante o como gente que tiene un rancho, no esperes que alguien venga a hacer la tarea de que tus trabajadores les llegue la verdad. Es responsabilidad tuya. Crea grupos de WhatsApp, pero no se vale que manipulen a sus trabajadores y que alguien me diga, bueno, Gilberto, ¿y cuándo va a llegar el mensaje a la empleada doméstica que me ayude en mi casa? ¿Cuándo le va a llegar a mi trabajador obrero? Pues por tú. Claro. Es que eres tú. Es que él no tiene teléfono, Gilberto, y no tiene internet. Por eso, pero tú sí lo tienes. Y entonces tú, como microempresario, en tu despacho con 4 abogados o 2 secretarias, con tu changarrito donde tienes a lo mejor nomás un empleado, tenemos la responsabilidad de que la gente ya no sea manipulada, no sea engañada, que empiece a disfrutar la cultura de la verdad, de la libertad, y que sean capaces de discriminar para encontrar que todos somos hermanos, Gilberto. Que así es. A mis empleados que son 3 o 4, les dije, muchachos, o se ponen las pilas ustedes jóvenes, o mi esposo que es extranjero y yo nos vamos de esta patria si se vuelve comunista y se quedan ustedes sin trabajo. Y ojo, nosotros, la clase media, somos los que damos trabajo a los zapateros, a los jardineros, a los herreros, a todos. Así es. Le damos, ¿por qué? Porque el 90% de la industria, de las pequeñas empresas y de la empresa en México, el
90% más, somos de 3 a 5 empleados. Entonces, así es. Hay que decirle a la gente que sí se puede. Eso es lo más importante, pero no es el sí se puede de Peña Nieto. Es el sí se puede de los bolivianos que en 21 días sacaron a Evo Morales. Sí. Son los 19 días de Otón Pérez cuando sacaron al gobernador de Puerto Rico, el ejemplo en Egipto de Mubarak. O sea, sí se puede, pero tenemos que manifestarnos públicamente, tenemos que madurar, crecer como país y hacer valer los derechos de la Constitución. Y bueno, y ¿sabes qué? Decir que somos un pueblo unido. Ellos quieren aparentar que estamos desunidos. Nosotros siempre hemos convivido con la gente más pobre, tratando, y ustedes me conocen, el trabajo social que hago, ha sido premiada nuestra institución. A mí me han preocupado los pobres desde que soy joven, desde que fui una jovencita, y he tratado de combatir esta injusticia porque la corrupción, les he pedido perdón a los pobres por tenerlos en esa situación, porque los ciudadanos de bien no nos importó mientras no nos tocaba a nosotros caer en la pobreza extrema por esta corrupción. Entonces, yo tengo que cortar porque nos hemos pasado de tiempo, pero ha sido un programa maravilloso que yo he disfrutado muchísimo. Espero ustedes también, Gilberto y Mario. Definitivo, definitivo. Ustedes que nos sintonizaron, y les quiero decir, compartan este programa. Si ustedes quieren seguir conservando su libertad, su propiedad, ¿sí?, sus derechos, y que sus hijos tengan un buen futuro en esta patria. ¡Que viva México! Hasta la próxima. ¡Que viva México! ¡Viva México! Chao.